Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión, a una sesión más de Hablemos Digital. Muy buenas tardes a todos los que me ven en las repeticiones, a todos los que me ven en YouTube, los que me escuchan en el podcast. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más, ya la sesión número 7. Chito, buenas tardes, bienvenido. Maese, bienvenida. Sandra, bienvenidos. El día de hoy, una sesión particular. Tenemos a un invitado con un tema bastante interesante, bastante prometedor y pues un tema que yo creo que a varios les va a llamar mucho la atención porque es un tema que tiene mucho de dónde cortarse, pero primero que nada pues como siempre quisiera invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todas las redes sociales me encuentran como Speaker Loya, para que me sigan, para que vean los videos, vean la repetición, los pequeños bloques que comparto de las sesiones y de igual forma los posts que comparto con ustedes en cuanto a tecnología y en cuanto a otros temas, ¿no? Entonces los invito a que me sigan, a que me escuchen, a que vean la repetición, ya sea por este medio, por Instagram, o que lo vean en YouTube los domingos, o a que lo escuchen en el podcast los días martes, es cuando se liberan los capítulos, para que escuchen cada semana un episodio nuevo de estas sesiones de Hablemos Digital, ¿no? Entonces ahora sí, entrando de lleno en esta semana número 7, hablaremos del tema de la IP como método alternativo para la transmisión de radiofrecuencia. Un tema un poco de título robusto, pero que pues tiene un trasfondo tecnológico con las oportunidades que nos puede presentar lo que es la radiofrecuencia, ¿no? Y en este tema, el invitado del día de hoy, tenemos a José Sandoval. Él es maestro, tiene su máster en la Universidad Tecnológica de El Paso, UTEP, la Universidad de Texas en El Paso. Perdóname, Chito, y todos los que me ven ahí de UTEP porque me van a regañar porque dije mal el nombre. Perdónenme. Él es egresado de UTEP con su maestría en ingeniería, perdón, con su maestría en eléctrica. Y él nos viene a acompañar el día de hoy. Por aquí todavía no lo veo conectado, todavía no lo veo para agregarlo. Espero que por aquí se nos una pronto para poderlo agregar a la llamada y poder platicar con él sobre este tema. Él desarrolló su tesis durante la maestría en relación a este tópico, por lo cual él nos quiere compartir y tiene vasta experiencia en el tema de lo que es la radiofrecuencia y que va muy relacionada con temas como el 5G, como el Wi-Fi, como estos temas de RFID, todos estos temas que pues hoy en día cobran mucha importancia por lo que es la transmisión de datos, ¿no? Como lo que es el estar conectado y el estar recibiendo y transfiriendo información en tiempo real, ¿no? Pregunta Chito, aquí contestando rápidamente la pregunta de Chito de qué es IP. Pues IP es Internet Protocol. Internet Protocol, que son los protocolos de Internet por medio del cual tú puedes transferir la información por medio de la red, ¿no? Entonces aquí, al tener la IP como un método alternativo de radiofrecuencia, las radiofrecuencias son las formas mediante las cuales tú puedes transferir información de forma análoga, ¿no? Mediante un tipo de frecuencia, un cierto canal de frecuencia, tú puedes mandar datos, información, para que sean transferidas a otro punto. El ejemplo es el Wi-Fi, por ejemplo, el RFID, que es métodos por los cuales tú puedes estar transfiriendo, enviando y recibiendo información a otro punto, ¿no? Entonces es la parte interesante y la parte donde vamos a poder meternos un poco en el detalle de cómo se puede utilizar esto, porque al final la IP o los protocolos de Internet son cosas que utilizamos en el día a día para podernos conectar a Internet, para poder enviar y recibir información. Es como se transmite la información. Todos nuestros dispositivos que estén conectados al Internet están conectados mediante una IP. Un protocolo tienen una dirección la cual está asignada a cada uno de los dispositivos que estén conectados a Internet de algún punto. Obviamente
esta internet o este protocolo o esta dirección de internet, por así llamarlo, a la cual está asignada el equipo, la recibimos mediante algún dispositivo de radiofrecuencia, ya sea una antena, ya sea el módem, un ruteador, un punto de extensión de señal. Hay muchos dispositivos que nos apoyan a que podamos recibir esa información y podamos recibir este protocolo o estos datos de manera recurrente y que no se pierda la señal por medio de este canal de comunicación que es el IP, ¿no? Entonces, pues es interesante por las oportunidades que presenta el poder utilizar estos protocolos de internet como un método de acceso o de transferencia de señal, un método alternativo. Es como si tuviéramos nuestro celular como un módem para otros celulares o para poder seguir extendiendo la señal hasta un punto indeterminado, ¿no? Entonces es parte de lo que platicamos el día de hoy. Permítanme ver si por aquí ya anda por aquí José, si no, para ver si lo podemos obligar, ¿no? No lo veo todavía por aquí. Pero pues esperemos que se conecte pronto, esperemos que por aquí lo podamos ver. Él está ahorita en Dallas, entonces trae ahí una diferencia de horario y nada más esperamos que sí le haya recordado ahí el pequeño reminder de que por aquí debe de andar, ¿no? Entonces, si no, Sandra nos hace favor ahí de localizarlo, ¿no? Es una broma, pequeña broma. Y sí, al igual que lo que comenta Chito, que es interesante, que no sabía que podría ser un método de transferencia. Igual, cuando empezamos a darle forma a este tema, cuando empezamos a platicar de cuál pudiera ser un tema interesante para la gente y un tema que tiene mucho de dónde cortarse, ya se nos unió por aquí José, de dónde cortarse y de dónde y cómo y mucho futuro, pues fue que nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande en este tema, ¿no? También por ahí tenemos Wi-Fi 6 y tenemos otros temas que podemos seguir extendiéndonos, pero déjenme agregar aquí a José para darle la bienvenida, ¿no? ¿Qué onda, mi buen? Te agarré. ¿Qué rollo? Te agarré desprevenido, ¿qué pasó? No, es que sabes que está lloviendo acá, por acá de este lado, y... No, pues, lo que es el clima de Dallas, ¿no? Aquí nosotros con puro sol. Acá llueve, no llueve, llueve, no llueve, llueve, no llueve, no, una barbaridad. No, pero... En fin. Primero que nada, muchas gracias por unirte, por atender esta invitación. Pues les comentaba aquí que tenemos ya bastante tiempo queriendo hacer esta sesión, esta plática, y que pues platicábamos de este tema tan interesante de lo que es la IP como método alternativo de radiofrecuencia, de transmisión de radiofrecuencia. Y ya también les dimos el intro de que el jovenazo aquí, José, fue parte de su tesis, y pues ya queremos aprender un poquito más de este tema de lo que es cómo transferir datos o cómo transferir información por medio del IP. Lo hacemos, ¿no? Porque el IP al final es un canal de comunicación. Pero, así es. Pero primero que nada, para la gente que nos entienda un poquito qué es IP y qué es radiofrecuencia, para diferenciarlos un poquito, ¿no? Tú sí puedes platicarnos al respecto. Ok, bueno, rápidamente se diferencia como el nombre lo dice, ¿verdad? Radiofrecuencia. Es una frecuencia de radio. Es okay. Como no sé, o sea, es como en tu carro cambiarle al radio y cambiarte de una estación a otra, de EXA, no sé, a la Z, algo así, ¿no? Ese es un tipo de radiofrecuencia. La forma de mandar, la modulación, pues, de las señales se puede mandar de diferentes maneras, diferentes métodos, ¿verdad? O sea, okay. Una transmisión satelital puede ser una transmisión de láser, puede ser una transmisión de radiofrecuencia, el radio que escuchas todos los días, puede ser también una transmisión de TV, que también viene siendo un tipo radiofrecuencia. Entonces vienen diferentes
diferentes formas de mandar nosotros datos, ¿verdad? Comunicarnos con la gente. Entonces viene lo más nuevo que tenemos, que es IP, Internet Protocol, ¿verdad? Por sus siglas. Pero llega este pequeño problema, este pequeño dilema que es la demanda de usuario, ¿verdad? Entonces dice todo el mundo, oye, pues ¿sabes qué? Es como yo lo veo como una calle, ¿verdad? Tienes 2 carriles, uno de ida, uno de vuelta, ¿verdad? Pero empieza a haber más tráfico, entonces tienes que empezar a hacer más carriles y más carriles. Entonces, de ahí viene como que la idea de, ok, ¿sabes qué? Aquí en los canales de radiofrecuencia, ¿verdad? También hay canales ya para TV, hay canales que necesita el gobierno, que son reservados para el gobierno, y nadie puede estar ahí cerca de ellos, ¿verdad? Entonces viene mucha telefonía, ¿verdad? Como Telcel, como Movistar, etcétera, varias telefonías, y vienen con esta modulación, ¿verdad? Que es el 4G LTE, ¿verdad? Antes del 5G, ¿verdad? Esta modulación es muy, muy agresiva con los canales, con los carriles adyacentes. Es como si trajeras un camión que trae oversize, ¿verdad? Que trae un tractorzote enorme y, o sea, no te deja pasar. Entonces, esta idea surge porque el gobierno tiene sus problemas, ¿verdad? El usuario tiene una demanda enorme de dame más canales con 4G LTE, que se termina siendo como una tipo subasta de canales de frecuencia. Y al gobierno le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos que quitarte estos 2, 3 carrilitos y se los vamos a dar a lo comercial. Y todo el mundo así como que, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Ellos tienen una señal de radiofrecuencia que se llama telemetría. Tiene otro tipo de modulación. Se llama telemetría y surge más de lo aeronáutico, ¿verdad? Viene más de lo aeronáutico, de diferentes protocolos de RF, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a tener problemas, ¿verdad? El gobierno empieza a tener problemas, empieza a hacer unas pruebitas ahí, y no puede, ¿cómo se llama? No puede tener buenos resultados, y dicen, ¿por qué no puedo tener yo buenos resultados? ¿Por qué? Y empiezan un poco más a fondo a investigar qué está pasando, y empiezan a ver que a pesar de que 4G LTE está en su carril, ¿verdad? La modulación que tiene, que es tan agresiva, hace interferencia con bandas adyacentes. Entonces rápidamente el gobierno empieza a decir, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son los expertos aquí? Y en eso surge este proyecto, ¿verdad? Este proyecto yo no lo empecé, yo lo terminé, pero yo no lo empecé. Entonces el gobierno dice, ok, UTEP, tengo un problema. Y me gustaría que ustedes fueran uno de los que puedan ayudarme a resolverlo, ¿verdad? Voy a contactar a varias gente, no nada más a ustedes, también voy a contactar a otras personas. Y UTEP dice, ok. Y es cuando mi mentor, el doctor González, que es un experto en el tema, ¿verdad? Él agarra este proyecto y ya tiene gente trabajando con él. Y empiezan a sacar otras tesis, no nada más la mía. O sea, primero diseñaron reglas. La tesis de mi compañero Juan Francisco González se trata de él estudió cómo se comportan estas señales, lo probó, y después empezó a diseñar y decir, tienes que estar tanto lejos de este canal para que tu señal sea transmitida perfectamente o excelente. Si estás cerca, esto es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a detener tantito para hacerte una pregunta al respecto, porque aquí ya vamos encaminaditos, ¿no? De hecho saltaron así luego 3 preguntitas, pero voy a tratar de irme en el orden para entender un poquito cómo funcionan
ahorita hablamos de radiofrecuencia y hablamos de IP, ¿no? Y al final, Ujú. muchas veces, para la gente que nos ve y que a veces no entiende este concepto, pues la radiofrecuencia nos ayuda a transmitir datos, y la IP es como el canal por donde lo transmites, ¿no? O sea, es el canal asignado que tienes tú para poder transmitir los datos. Básicamente es tu dirección, ¿no? Tú, una dirección única que utilizas. Pero ¿cómo puedes utilizar la IP para transmitir esa radiofrecuencia? Yo creo que me estoy metiendo un poquito más ya en el proyecto, Ajá. pero yo creo que es una pregunta que a muchos nos intriga, ¿no? O sea, ¿cómo lo utilizo? O sea, bueno, yo no, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos utilizar en general? Ok. Para esto hay que entender dos cosas, ¿verdad? Nos vamos a meter en dos cosas. Algo que se llama señal análoga y algo que se llama señal digital, ¿verdad? La diferencia de una a la otra. Ok, la señal análoga es una señal continua, ¿verdad? Algo así. Y la señal digital son como pulsitos, ¿verdad? Un pulsito de 0 a 1. O 0. O 1. Algo así, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos primero es que transformamos esa señal análoga a digital. Okay. Digitalizamos la señal. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente aquí conoce o ha oído escuchar el término binario, ¿verdad? Ceros y unos. Entonces, tú puedes utilizar el código binario para decir, ok, esta señal tiene una magnitud, una fuerza, una frecuencia de este estilo, y lo digitalizas y dices, ok, para empezar, vamos a poner, esta es la frecuencia no sé, vamos a poner 200 MHz, ¿verdad? Algo así. La señal es esa, 200 MHz. Tiene una magnitud, tiene una fuerza o algo así de esto. Y ya conforme tú vas formando la señal, o sea, lo primero que nada, das las características de esta señal. Ahora sí tú digitalizas esa información y después mandas, ahora sí, de cómo se comporta esta señal, ¿verdad? ¿Qué valores tiene en el aire? Ok. Digitalizas y ahora sí, o sea, tú puedes utilizar cualquier medio, ¿verdad? Puedes utilizar el 4G LTE, puedes utilizar el IP, puedes utilizar satelital, etcétera, etcétera, y ya tú lo mandas. Ok. Esa es la forma en la que uno manda eso, ¿verdad? Conviertes una señal análoga, una señal de radiofrecuencia, y la mandas a una señal, ahora lo conviertes a una digital. Para esto, pues obviamente que tienes que tener en cuenta varias cosas. No puedes digitalizar la señal ni tan rápido, ni tan lento. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos que tenemos una señal, no sé, algo así, ¿verdad? Entonces, si yo digitalizo muy lento, ¿verdad? Yo puedo agarrar la señal nomás en el punto en el que está aquí y en el punto en el que aquí, ¿verdad? Todavía antes de hacer una vuelta a lo negativo, ¿verdad? Si estamos aquí en el plano positivo negativo. Si yo agarro este punto y este punto, los dos son 0, ¿verdad? Entonces no tengo señal. Ok. Digitalicé, nada. Ok. Entonces dices, bueno, ok, vamos a digitalizar más rápido, vamos a digitalizar, más lento, ¿verdad? Muchísimo más lento. Entonces empiezas a dar puntito por puntito, puntito por puntito. Te vas a tardar una infinidad de tiempo. Okay. Y es muchísima información la que vas a transmitir. Tal vez tu canal de internet, si tú no tienes fibra óptica, tienes diferente tipo de internet, ¿verdad? No lo va a soportar y se va a trabar. O se va a tardar muchísimo. Entonces tú tienes que decir más o menos qué tan rápido, ¿verdad? Este teorema se llama el teorema de Nyquist. Ok. Donde haces tú un análisis, ¿no? Para poder determinar la velocidad. Nyquist dice que por lo menos tienes que ser, o sea, lo que tiene la frecuencia, digamos, 200 MHz, por lo menos tienes que tú digitalizar el doble, mínimo. Okay. Pues como te expliqué yo ahorita, o sea, el doble es esos 2 puntos de 0. No te sirve de nada. Entonces lo que tienes que hacer es digitalizar bastante, o sea, bastante me refiero a lento,
pero Ujú. tampoco tan lento. Ok. ¿Ok? Ujú. Entonces Ah, adelante, adelante. nosotros, adelante, échale. No, que es importante, a lo mejor que la gente también entienda del lado de lo digital, cómo se hace la transferencia de datos, porque pues al final son temas muy técnicos, ¿no? O mucha terminología, pero normalmente, o sea, en resumen, cuando tú transfieres algo en Internet con el IP, pues tú Ujú. transfieres paquetes, ¿no? De datos, no transfieres, o sea, no es de que si pones la A se va la A, sino que se va un paquete, o sea, la A va incluida en un paquete de datos que me imagino que por ahí va la conversión de lo análogo a digital, ¿no? Lo conviertes en un paquete y lo transfieres en esos datos, ¿no? Exactamente. Si nos vamos a lo más básico, si tú le picas a una tecla en tu computadora, Uh hay algo llamado que se llama el código ASCII. -huh. Entonces el código ASCII son todo este conjunto de códigos binarios que dice el 101, ¿verdad? Estoy hablando de un código binario, ¿verdad? Ceros y unos. El 1010 es la A. Uh Entonces -huh. al momento de tú darle el clic a esa tecla, tú le dices a la computadora 1010 y la computadora dice, ah, es este símbolo, una A. Entonces es lo mismo que estamos aquí haciendo nosotros. Ok. Es igualito, ¿verdad? Porque la computadora, o sea, la computadora no es un ser humano, no interactúa con nosotros. Y dice, ah, le está picando la tecla A, aquí lo estoy viendo con la cámara que tiene la computadora, ¿verdad? No. Entonces, todo esto se maneja con ceros y unos. Todo lo que tenemos nosotros, al igual, con un stream de video, con esto, con lo otro, todo esto es con ceros y unos. Ok. Entonces, de ahí viene la función básica de una comunicación, ¿verdad? Ceros y unos, código binario, y es como lo mandas. Ahora, ¿cómo lo diferencias? Dices, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, digamos que yo quiero mandar una información específicamente a ti. Y vamos a poner un ejemplo, lo más básico sería yo mandarte, saber bien romántico, mandándote una carta a ti. Ok. Entonces, ok, bueno, yo tengo mi información, ¿verdad? No sé, aquí está mi información, ¿verdad? Estos son ceros y unos. Okay. Entonces, ¿cómo voy a proteger mi información? ¿Cómo la persona del correo, el cartero, va a saber a dónde mandar esta información? Bueno, vamos a tener que utilizar, en este caso tengo un folder, pero podríamos hacer un sobre, ¿verdad? Y aquí voy a poner de quién viene, para quién es, dónde se localiza. Todo esto es se podría decir como es nuestro header file. Entonces, es la información que primero se va a leer, ¿verdad? Que si yo lo mando al internet y digo, ok, esta información va para Luis Loya, y lo mando, ¿verdad? Y yo el paquete va a empezar a decir, o la computadora va a empezar a decir, ando buscando a Luis Loya, ¿quién es Luis Loya? Entonces va a haber otras computadoras que dicen, no, yo soy otra persona, yo soy bla, 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 ¿verdad? Al último decir, ya acá yo estoy. Ah, ok. Vente para acá. Ok, aquí está el paquete, pero el paquete viene codificado. Si tú no tienes esa llavecita, tú no vas a poder abrir el paquete. O independientemente que tú tengas esa llavecita, tú no vas a saber el orden de los ceros y unos, de como yo te lo mandé. Esa es otra cosa, es la codificación, es la seguridad que tú tienes de ese paquete. Entonces, a la hora de, ok, yo tengo la llave, yo tengo el código, tú abres y ahora sí vas a decir, ah, mira, quién sabe qué sea porque son hojas en blanco, ¿verdad? No me llevo nada. Esta información la necesitaba, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Entonces, eso es como funciona la comunicación, la base de la comunicación de todo, de radiofrecuencia, de IP, etcétera, etcétera. Si tú te fijas, tú le cambias a la manivela, ahí, ¿verdad? En tu radio. De cierta manera juegas con unos filtritos, ¿verdad? Con resistores, capacitores, inductores que trae tu radio. Bueno, el más antiguo, ¿verdad? Ajá, sí, es lo que iba a decir. El más antiguo, ya ahorita ya tenemos otra cosa, ¿verdad? Pero a lo más simple,
tú vas cambiándole, ¿verdad? Y vas dándole valores a la resistencia variable, a un potenciómetro, etcétera, etcétera. Y tú vas cambiando esos valores y vas agarrando diferentes señales. Entonces, de cierta manera, tú sabes que la codificación ahí, ¿verdad? Ah, ok, 98.3 es 95.5 diferentes, ¿verdad? 103.5. Uh-huh. Que ahí acabas de tocar un tema un punto importante, ¿no? Que la radiofrecuencia tiene un cierto límite, o sea, tiene un cierto alcance, ¿no? Así es. Y que aquí es donde entra la parte del IP, ¿no? Me imagino, o sea, yo la radiofrecuencia la puedo extender, vamos a decir, 20 kilómetros. Mi radiofrecuencia puede llegar 20 kilómetros a la redonda, porque es en radio, ¿no? Entonces, tiene una limitante la radiofrecuencia, ¿no? O sea, el módem al final, por ejemplo, el módem nomás cubre tu casa o cosas por el estilo, ¿no? Exacto. De hecho, tocamos dos puntos importantes. Uh-huh. El espectro de radiofrecuencia uh-huh. y el rango de frecuencia, obviamente. Porque la frecuencia, estamos hablando de otro dominio, la frecuencia es un dominio como el que nosotros utilizamos, ¿verdad? O sea, tú lo estás convirtiendo a un plano real imaginario, ¿verdad? La frecuencia, por eso es megahertz. Ok. Uh-huh. Entonces, y la otra, ¿verdad? La que tú dices, o sea, ¿qué tan lejos yo puedo transmitir? Y el espectro de radio, dices, ok, a los 100, 200 megahertz, kilohertz, dependiendo, ¿verdad? Tú dices, bueno, este es el radio, ¿verdad? Uh-huh. Y luego más arribita está el lado de TV. Y luego más arribita está lo aeronáutico. Y luego ya te vas viendo el espectro de la frecuencia. Y puedes llegar hasta los rayos X, ¿verdad? Porque es una frecuencia alta. Ok. Y puedes al último llegar a los rayos gamma, ¿verdad? Que ya esos son dañinos hacia la persona. Que esos son los más altos del espectro de radiofrecuencia. O sea, simplemente si tú le pones en Google Radio Frequency Spectrum, ¿verdad? El espectro de radiofrecuencia, te va a mandar una tabla y te va a abrir una tabla enorme y te va a decir del 0 al 30 Hz se puede utilizar para esto, del 30 al 60, así, hasta que el último te dice, ¿verdad? Rayos X, rayos gamma. Y luego voy a interrumpirte para hacer un pequeño chistecito, ¿no? Que después de los gamma entonces vienen los rayos, la frecuencia de 5G, ¿no? Que es donde nos hace mucho daño, ¿no? Sí. Ahí es cuando ya uno está siendo manipulado por el gobierno. Que no quiere 5G, chiste. Exacto. El COVID, todo ese tipo de cosas ahí. Ahí se transmite, así es como se transmite el COVID, ¿no? Después de los rayos. Así es como se transmite. Por eso, gente, no compre el 5G. No, desde que no, sí te van a creer, ¿no? Perdóname, no pude evitar hacer el chascarrillo, ¿no? Entonces, platicabas de los rayos. No, acá con Ciro y con todos los del gobierno, todos los de los noticieros, ¿no? Estos jóvenes. Exacto. No, pero decías, ¿no? De la parte de los rayos gamma, que es la parte ya más dañina, ¿no? Que es la frecuencia. Y es la parte ya más dañina, ¿verdad? Y pues la radiofrecuencia, ¿verdad? La radio, ¿verdad? Es diferente. Ok. Y aquí, entonces, ¿qué beneficio tiene de que entre el IP en este juego con la radiofrecuencia? Bueno, hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para hacer este estudio, a nosotros, otra compañía uh-huh. que también trabajaba con el gobierno, nos dijeron, en este tiempo yo todavía no decidía que iba a ser la tesis, ¿verdad? Yo trabajaba con el doctor González, relacionado al proyecto, ¿verdad? Haciendo reportitos de lo que habíamos hecho, dando demostraciones, ¿verdad? De qué habíamos hecho hasta la fecha. Ok. Entonces, o sea, la gente, o sea, ahí yo decía, bueno, después pienso que... Y un día llegan los del gobierno, ¿verdad? Llega el coronel y llega varios mundos y pues todo el mundo tiene que ir guapo y demostrar la demostración. Sí, obviamente, ¿verdad? Burocracia, en fin. Y nos dicen, están estos artefactos, ¿verdad? Son unos digitalizadores. Estos, pues ahí después los usan. Ok, gracias, ¿verdad? Yo con mis colegas, traía 2, 3 colegas que trabajamos ahí juntos en el laboratorio, pues vamos a guardarlos ahí, van de costar bastante, porque nos dieron bastante
bastantes recursos para Ok. poder pues para poder realizar este proyecto, y estaban contentos con lo que habíamos hecho Ujú. y descontentos también con otras personas o otros contratistas que tuvieron por lo que no habían hecho. Ujú. Entonces, como que al último evaluaron así como que, ok, si vale la pena o no vale la pena estar contratando por fuera y contratando universidades. Ujú. Entonces ahí fue cuando el proyecto se terminó, estamos esperando una renovación, más Ok. te lo cuento. Ajá. Entonces llegan estos digitalizadores y digo, ok, pues qué buena onda. Yo en mi mente yo quería utilizar los otros artefactos que teníamos que simulábamos. Esos artefactos se llaman Software Defined Radios, Ujú. que son como radios inteligentes, Ok. ¿verdad? Ujú. Vienen de la marca National Instruments. National Instruments pues es una marca enorme que hace muchísimas cosas. Una de ellas pues es muchas cosas para radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos radios nos ayudaban a simular diferentes tipos de frecuencia, como frecuencias de radio, frecuencias. Llegamos a simular, ¿verdad? 4G LTE. O sea, Ok. la forma en la que se hace, Ujú. cómo se hace esta señal, ¿verdad? Que viene compuesta de varias señales, por eso es tan agresiva, Ujú. porque viene compuesta, no sé si a lo mejor la gente que está aquí en el live no conoce mucho el término, pero es como un término, se llama sync, Ujú. ¿verdad? Que es como una señal que es como un huevito, ¿verdad? Un tipo, un sombrerito, así Ok. fácil, Ujú. ¿verdad? Entonces, en esa señal viene guardada mucha información. Entonces, es como algo así, ¿verdad? Un sync es algo así. Ujú. Entonces, la forma del 4G LTE es y luego viene otro aquí enseguidita, pegadito, Ok. ¿verdad? Que está así. Entonces, son muchos de esos pegados. Entonces, cuando tú lo ves en un espectrómetro, ves como un rectángulo así enorme. Y dices, ¿qué es, verdad? ¿Cómo lo decodifico? Ok. Entonces, llegas a generar ese, porque tiene su programa también en la computadora, que Ujú. necesitas una computadora pues, decente para poder simular todo esto. Entonces, dices, bueno, o sea, ya simulamos radio, ya simulamos 4G LTE, ya los pusimos uno encima del otro, ya vimos cómo interactúan uno con el otro, que fue la tesis de mi compañero Juan. Ujú. Ya vimos cómo interactúan uno con el otro, cuáles son las reglas de poner uno enseguida del otro, qué tan cerca, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue, verdad? Ujú. Entonces mi compañero Mirza, el que estaba haciendo también, él está haciendo su doctorado, pero esperemos y ya se nos gradúe en mayo, creo, estábamos viendo, él está haciendo un filtro, ¿verdad? Pero el filtro, bueno, como tesis hizo un filtro, ¿verdad? Y ese filtro ayudaba a cuidar la señal, ¿verdad? O sea, tú le pones el filtro arriba de esa señal y todo lo que esté afuera de esas frecuencias lo tira a la basura y nomás se queda con lo que está dentro del filtro, ¿verdad? Ok. Que eso quiero entender que te ayuda a que no te genere ruido a la señal, ¿no? O sea, no Exactamente, te meta ruido. no te mete ruido a la señal. Ok. Ya, cuando tú transmites, todo lo demás que está en el espectro de Ujú. radio, todo lo demás para ti es considerado ruido, Ok. Ujú. independientemente de dónde esté, pero es ruido hacia ti. Ok. Que también, Está muy... para comentar, ¿no? Para algunos, que ese ruido al final afecta a tu señal, ¿no? O sea, eso afecta la calidad de la señal que tú estás mandando. Así es, Ujú. así es. De hecho, hay otra teoría del teorema de Shannon, Ujú. ¿verdad? Este teorema habla de el signal to noise ratio, la señal a ruido, ¿verdad? La señal, qué tan separada tú tienes que estar del ruido para que una transmisión sea exitosa. Ok. Porque tú dices, bueno, aquí está transmitiendo radio con un poder de tantos decibeles, y aquí está transmitiendo TV, así. Entonces tú haces un promedio y dices, bueno, el nivel, el floor, ¿verdad? El piso del ruido Ujú. está aquí. Y si yo transmito
pues nomás como que aquí, Ujú. pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces se puede confundir tu señal. Entonces Ok. tú dices, bueno, vamos a meterle más potencia a esas antenas y vamos a transmitir hasta acá. Y dices, Ok. ok, ahora sí. Ujú. Ok. Ahora sí mi señal se está escuchando. Entonces ese es otro teorema. Tú tienes que saber qué tan fuerte. Ok. Que aquí para el tema de la sesión de hoy, ¿no? La parte importante es que actualmente hay muchas señales, o sea, lo mencionaba, ¿no? Hay señales del microondas, de la televisión, del radio, del celular, un montonal de señales, ¿no? Y que es donde, y aparte las limitantes de la distancia que mencionaba, ¿no? Y es donde entra la IP, que te puede ayudar de cierta forma a transmitir la señal a un rango más grande, a un punto específico o cosas por el estilo, ¿no? Así es. Este, bueno, entonces viene Sí, 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 adelante. volviendo a agarrar el hilo, yo estaba pensando en hacer MIMO, ¿verdad? Multiple Input, Multiple Output, que sería coordinar antenas. Empezar a coordinar antenas con estos software defined radios, ¿verdad? Y empezar a coordinar antenas y empezar a entrenar, o sea, ver los efectos de cómo entrenar una, varias antenas, ¿verdad? Haciendo dos antenas aquí, dos antenas acá, 2x2, viendo cómo se comunican la una con la otra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en eso me acuerdo que vi estos artefactos, ¿verdad? Y dije, ok, estos son conversores de radiofrecuencia. Ok. Dije, a ver, vamos a probarlos, ¿verdad? Y vamos a ver qué hacen y empezar a leer sobre ellos. Y me gustó el concepto. Dije, bueno, ¿a qué tanto y puedo llevar yo estos artefactos? ¿A qué nivel los puedo llevar yo? Mira, estoy leyendo, no sé si ahorita me la vas a preguntar, pero Sí, estoy ahorita, leyendo. ahorita nos vamos si quieres a las preguntas para no cortarte la inspiración. Ok, entonces digo yo, bueno, estos artefactos, ¿qué tanto podrán aguantar, verdad? ¿Podrán aguantar una señal de 4G? ¿Podrán aguantar una señal de telemetría simple, verdad? ¿Qué podrán aguantar? Y para mi sorpresa es que cuando hice los primeros experimentos no aguantaron nada. Y dije, ¿por qué? Dije, o sea, empecé ya mi tesis, dije, ok, ya vamos a empezar mi tesis y todo. Y digo, ¿por qué? Dije, a ver, vamos a darle otra ley al instructivo. Y dije, necesito un reloj. Ok. Un reloj. Dije, ¿por qué un reloj? Y ya empecé a ver y dije, porque estos dos artefactos, ¿verdad? Tienen que estar sincronizados. Tienen que ir en la misma cuenta los dos para saber cuándo sale la señal y cuándo llega la señal. Porque si yo te digo a ti, y esa es otra cosa nueva que también tienes que tener en cuenta, la sincronización de la señal. Porque si yo te empiezo a decir, o sea, y ese fue el final de mi tesis, tú vas a decir, oye, ¿y a qué hora llegó lo otro? O si te digo algo y te lo digo en partes, tú vas a decir, ok, ¿cuál parte va primero? ¿Cuál parte va después? ¿Qué es lo que estamos haciendo, verdad? Entonces, los dos artefactos tienen que ir sincronizados para decir, ok, los dos vamos a la par, cada segundo vamos a la par. Había dos opciones ahí. Había agarrar y hacer una antena de GPS, ¿verdad? Que la antena de GPS se conecta y suelta un pulso, ¿verdad? Así literalmente poner una antena en el techo. Y cada vez era un pulsito, ¿verdad? Y eso te sincronizaba, daba un pulso por segundo. Entonces los dos artefactos decían, vamos a un pulso por segundo, y ya agarrábamos una sincronización, ¿verdad? Y la otra era comprar un reloj que tuviera un pulso por segundo y tuviera 20 MHz, ¿verdad? Hablaba ahorita del que los megahertz también es una medida de conteo. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la definición de lo que es un hertz, es 1 sobre segundo, ¿verdad? O sea, un segundo a la -1. De esta manera también es en el espectro de la frecuencia, ¿verdad? Porque es un espectro real.
es lo que te decía ahorita, real imaginario, ¿verdad? Y entonces el espectro normal que tenemos nosotros pues, es el espectro real y el espectro de la frecuencia, ¿verdad? Que es real imaginario. Ok. Que es otra de las claves del éxito también del 4G LTE y el 5G y de todos esos. Ok. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? El doctor González dijo, aquí hay dinerito, ¿verdad? Y aquí está un relojito, más o menos unos $8,000, $10,000. Dices tú, ay, un reloj tan caro, ¿verdad? Oye, ni que fuera estos de los que usan los raperos, ¿verdad? Con todos los diamantes aquí, ¿no? Tal cual, Entonces, tal cual. Sí, literal, dije, bueno. Entonces, este relojito lo conecté a los radios estos inteligentes y lo conecté a estos artefactos que te digo, estos digitalizadores. Y ahora sí todo el mundo estaba sincronizadito. Y ahora sí, empecé a mandar radio, señales de telemetría, ¿verdad? Que son las señales que utiliza el gobierno. Simples modulaciones, FSK, ASK, que es, en este caso son amplitud y frecuencia, y los vas alternando, ¿verdad? O ya vas combinando las dos tecnologías, ¿verdad? Y ya pues, también puedes, hay otra característica de las señales que se llama magnitud, ¿verdad? Entonces también puedes utilizar magnitud, entonces ya tú vas jugando ahí con estas digitalizaciones, ¿verdad? Y tú vas mandando esto. Entonces yo lo mandaba y llegaba al artefacto del digitalizador, lo digitalizaba, lo mandaba literalmente por un cable de internet, ese que conectabas a tu modem, lo mandaba, llegaba al otro digitalizador, ese digitalizador lo desconvertía y este digitalizador lo mandaba al otro radio. Okay. Y en el otro radio, o sea, yo tenía 2 programas en la computadora corriendo. O sea, llegaban a la misma computadora, porque los radios están conectados a la misma computadora. Pero yo tenía 2 programas. En uno de los programas, ¿verdad? Tenía cómo mandarlo, con qué frecuencia, con qué magnitud, con qué fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el otro programa yo tenía cómo llegaba la señal, o sea, cómo cuantificaba yo el nivel de señal a ruido, qué tan clara era mi transmisión, varios parámetros que yo tenía para yo cuantificar y decir, esta fue una buena transmisión, esta no fue una buena transmisión. Okay. Ese fue el concepto base, ¿verdad? Okay. Así empezamos. Y de repente, no sé, nos pusimos creativos mi doctor y yo, mi mentor y yo, y empezamos a hacer todo tipo de cosas, hasta que al último llegué, hay un capítulo en mi tesis de lo más avanzado, es que agarré el 4G LTE y lo mandé por IP, y lo soportó. Okay. Estoy hablando que es una señal muy agresiva, es mucha información, y lo soportó. Entonces, vamos haciendo este set de experimentos, ¿verdad? Es una tesis, entonces vas haciendo del experimento 0, de al funciona, no funciona, al experimento es qué tanto funciona, cuáles son los parámetros mínimos con los que puede funcionar, cuáles son los parámetros máximos en los que puede funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Que traduciendo lo que dices al lenguaje terrenal, al lenguaje común, o sea, lo que tú hiciste, para poner en perspectiva, ¿no? A los que nos están viendo, o sea, lo que tú hiciste básicamente fue mandar LTE, 4G LTE, a otro punto sin necesidad de una antena, con el puro cable de internet. O sea, eliminan la antena como medio de comunicación, lo metes en el cable y lo puedes mandar a otro punto mediante el cable, ¿verdad? Exactamente. Entonces, así es. Y que es una ventaja muy grande, ¿no? Porque vamos a suponer que LTE no llega a, no sé, a Villa Ahumada, ¿no? O no llega al desierto de Arizona. Exactamente. Con el cable lo puedes hacer llegar sin ningún problema, ¿no? Así es. Que es lo interesante y lo complejo de lo que estamos, de tu tesis y del tema del día de hoy, ¿no? Cómo poder llevar un tipo de señal de un punto a otro sin tener una antena, o sea, sin tener nada que pueda mandar una frecuencia. Lo metes, lo empaquetas en un cable.
Exactamente. Ok. No, no. Entonces, esa fue como que un tipo extra, pero también tipo como que solución para el gobierno, para decirles, oye, gobierno, ¿qué te parece si mejor utilizas, o sea, las señales que están aquí cerca de ti, ¿verdad? En el espectro, en el aire, Uh-huh. pues empaquétalas, ¿verdad? Y donde necesites utilizar tu 4G LTE, Uh-huh. pues la desconviertes, ¿verdad? Pones otro artefacto que las desconvierta y ahí, digámoslo así, en las oficinas, ¿verdad? ¿Qué, En las oficinas, pero si estás haciendo tus pruebas allá afuera, ¿verdad? Con misiles, con lo que sea que estés haciendo tú allá afuera, para que no te interfiera, ¿verdad? Entonces, pues empaqueta todo, ¿verdad? Y que ahí no haya antenas cerca que lleguen señales. Y que nos metemos en el tema de la seguridad, lo mencionabas ahorita, la parte del encriptado, es una parte muy importante, porque con la radiofrecuencia, si alguien le atina, vamos a suponer, hablabas del radio, ¿no? De que le vas jugando con la frecuencia hasta que le atinas a la frecuencia 99.9, ¿no? Por así decirlo. Y pero si alguien está jugando con el radio y le atina a la frecuencia en la que tú estás transmitiendo datos, pues tú puedes interceptar la señal, ¿no? De esa radiofrecuencia al final. Ahora, con este proyecto que tú mencionas, con tu tesis, al empaquetarlo, lo estás encriptando y necesitas el desencriptado para que el 4G LTE que lo mandaste a, no sé, de aquí a Dallas, para que lo puedas desconvertir, tienes que tener la llave para desconvertirlo al final, ¿no? Así es, también. Esa es otra, o sea, porque también en el internet también tiene ese proceso de, si yo mando una información, ¿verdad? Así como ahorita, si te mando una carta, pues igual viene en un sobre, ¿verdad? Y este sobre viene también, o sea, ¿cómo vas a abrir este sobre? ¿Qué viene ahí adentro del sobre? ¿Para quién es? Etcétera, etcétera. Exacto. Y aquí creo que es un punto importante para regresar a la pregunta que hacía Chito, ¿no? Ya entrándonos ahorita ya más en la pregunta y para empezar a hacer el cierre de la sesión, que dice que cuáles son las limitaciones de usar el IP. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería tu opinión? Hay varias ventajas y desventajas en cuanto a mi tesis, ¿verdad? Las ventajas más grandes es que quitamos las desventajas del radio. Esa es la número uno, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el radio muchas veces, o por ejemplo lo que pasa ahorita con el 5G. Si tú te pones abajo de un árbol, las señales no entran. Si tú te pones a través de unas paredes, el 5G no entra, no es tan fuerte. Si mal no recuerdo, una compañía suiza, creo que se llama Sivers, ellos lograron, ¿verdad?, mandar 5G a 2 millas. En ese tiempo, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo que soy bien metido en la radiofrecuencia, digo, wow. O sea, el 5G nomás llegaba a ciertos metros. 2 millas es un avance enorme. Entonces te quedas así como que, bueno, es la ventaja, ¿verdad? Que puedo mandarlo a largas distancias, más lejos de lo que una antena físicamente, y me quito ese problema de tener que estar atravesando paredes, tener que estar atravesando edificios, que probablemente a lo mejor sí llega mi señal, pero a lo mejor no llega con tanta fuerza. Y es lo que volvemos al tema, el Shannon Theorem, ¿verdad? El teorema, que si no está tan alto, no vas a tener interferencia. ¿Verdad? La desventaja es que a la hora de digitalizarlo, te digo, es muchísima información. Entonces, dependiendo de tu internet, ¿verdad? Que tanta capacidad tenga ese cable, ¿verdad? El Ethernet cable es qué tanto yo te puedo dar de rapidez en tu internet, en tu Ethernet, ¿verdad? Entonces, yo no tuve ningún problema en la actualidad, ¿verdad? Porque el cable de actualidad ahorita es de, pues, 1 giga más o menos. Hay cables de internet que te pueden dar hasta 10 gigas, ¿verdad? Pues tenemos ahorita pues, lo que es la fibra óptica, ¿verdad? Lo que mencionó ahorita precisamente Laurita, que ahí complementando lo que dices, ¿no? También entra la parte de cómo se transfiere la información en el cable, ¿no? Lo que platicaba de los paquetes, ¿no? Que si no llegan en un orden y en un determinado tiempo,
pues la información no se puede decodificar, ¿no? Que es la parte de la sincronización, Exactamente. que es otra de las Exactamente. desventajas, ¿no? Que tienes que trabajar para que los dos puntos estén al mismo ritmo y puedas transmitir. Al final, la información de IP, pues no se transmite igual. O sea, el primer paquete que te llega no quiere decir que fue el primero que se envió, ni el último que te llegó fue el que se envió, ¿no? Pero en estos paquetes hay una cierta información que te dice cuál es el orden y cómo está al final. Cuando transferimos datos hay una pérdida en el traslado, ¿no? Que yo creo que es el reto del proyecto y de la tesis, ¿no? ¿Cómo haces que sea mejor esa transferencia en el cable para evitar que se pierda la información, ¿no? Así es. Sí, entonces volvemos, como siempre, yo creo que mi mentor ha sido las preguntas que se me quedaron grabadas, y la pregunta de tesis yo creo que se me quedó grabada es, siempre te preguntaba, ¿funciona sí o no? ¿Verdad? Esa es tu primera pregunta. Entonces me acuerdo que yo estaba frustrado en ese tiempo, todavía no tenía el reloj, y le decía, sí, doctor, sí funciona, pero pues, me dijo, ok, ¿cuánto funciona? ¿Cuánto? ¿Qué tan lejos tú puedes llegar a dar esa transmisión? Y tú dices, ok, vamos a ver qué tanto funciona. Cuando llega el reloj, totalmente diferente, ¿verdad? Ya con los radios conectados, con los digitalizadores conectados, todo. Ahora sí dije, ¿qué tanto va a funcionar esto? Entonces ahí empecé yo a jugar como con lo que dice Chito, ¿verdad? Con las limitantes que yo tenía. Okay. Limitantes de qué tan bajo puedo mandar, cuál es la menor fuerza con la que yo puedo mandar una señal y que sea transmitida exitosamente, ¿verdad? ¿Cuántos decibeles? 0 decibeles, 3 decibeles, 20 decibeles, 50 decibeles. Y también, ¿qué tan fuerte puedo mandar la señal para que no se sature el canal? ¿Verdad? Porque si la mando con mucha fuerza, a lo mejor como que no hace, es como si yo te empezara a gritar a ti y no vas a entender. Entonces tiene que ser una comunicación, pues, o sea, amena, se podría decir, ¿verdad? Ok. Entonces empiezas a jugar con estas limitantes y dices, ok, vamos a ver qué es lo que hay, ¿verdad? Ahora también dije, ¿qué tanto de frecuencia puedo mandar, verdad? Porque pues también los digitalizadores tenían sus parámetros, ¿verdad? Te pueden decir así como que puedes mandar tantos bits, ¿verdad? Al tiempo, a este tiempo. Puedes mandar tanto pedazo de frecuencia, puedes decir, puedes mandar 10 MHz, 20 MHz, pero no puedes mandar, no sé, 30 o 40. Ya es demasiado, porque es demasiada información. Ok. Entonces empiezas a jugar con estas limitantes y ves qué tan confiable es este artefacto y qué tanto qué tanto jugo le puedes sacar. Ok. Y en ese sentido, ¿qué oportunidad le ves tú a esto? A esta parte de poder mandar radiofrecuencia por IP. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que...? No la ventaja, la oportunidad que tenemos para 1, 2, 3, 5 años, ¿no? Yo creo que la mayor ventaja se llama el ayudar al Internet de las cosas. Ok. Porque va a haber un momento en el que todo es inteligente. Ya tu refrigerador, tu microondas, toda tu cocina es inteligente. Tienes a tu radio inteligente. Entonces, son muchas frecuencias. Muchas frecuencias. Que iba a decir el número, más que ahorita suena suena el aparato. Sí. Alexia, le dice mi mamá. Alexia. Para que no entienda. Ok. Entonces, tienes todo esto y en algún momento va a estar saturado. En algún momento el espectro de radio, si no es que ya lo está. Ok. Entonces, por eso viene el 5G, ¿verdad? Porque el 5G es un espectro de radio arriba, o sea, es arriba de los 5 GHz, 10 GHz. Ahí es cuando ya se considera el 5G. Entonces, es lo que se le llama la onda milimétrica. Entonces, por ejemplo, empiezas ahí, tienes estas señales de 4G LTE, tienes estas señales agresivas. ¿Qué pasa con estas señales pequeñas? Con Bluetooth,
Bueno, Bluetooth no tanto, ¿verdad? Pero por ejemplo las señales de radio, las señales de TV, que tienen una modulación menos agresiva. Pero a la hora de que tú le pones a algo enseguida, o sea, una señal de radio, una señal de telemetría es como esta pluma, ¿verdad? Es un piquito. Tú lo ves en el espectrómetro y es algo así. Y si tú ves una señal de LTE, es como te digo, es un triángulo, es un rectángulo. Entonces, una enseguida a la otra. Empiezas a interferir, ¿verdad? Aparte de que... Entonces, esa es la ventaja. De que si tú tienes una señal pequeña, no tan con algo tan agresivo, la puedes mandar. Ahora, si tú tienes restringido en algún lado no poder mandar estas señales, pues las puedes mandar, las puedes convertir. Y así ya no te afecta. Ok. O sea, tú puedes... la oportunidad que tenemos en el futuro es que vas a poder mandar señal por IP, señales como lo decía, ¿no? El radio o la televisión, las puedes mandar por IP, las recibes, las conviertes y las puedes utilizar en otro punto, sin que interfieran con lo demás, ¿no? Porque yo creo que a muchos nos ha pasado que estás cerca del microondas, lo prendes y te empieza a generar interferencia en la llamada o en el internet mismo, ¿no? Entonces, es buscar otras alternativas ante esta saturación que tú dices, ¿no? Y lo mencionaba hace mucho en un capítulo donde hablábamos de la cantidad de billones de equipos que van a estar conectados en 1 o 2 años, ¿no? Que hablamos de casi 60 billones de equipos mandando datos constantes a la red, ¿no? Exacto. Entonces, es como, o sea, ahora las generaciones cambian, ¿verdad? O sea, yo crecí con salir a la calle en un trompo o algo así, y ahora veo niños ya jugando en celulares o etcétera, etcétera. Entonces, la demanda del usuario empieza a ser enorme, o sea, ¿por qué crees que llegan estas subastas de que el gobierno tenía ciertas frecuencias y por eso se empiezan a hacer estas subastas? Porque se necesita más espectro de radio a lo comercial. Entonces, pues sí, o sea, es algo impresionante, ¿verdad? Es algo que nosotros no vemos, pero si vieras lo fácil que es llegar a una tienda, o sea, bueno, yo creo que la gente sí lo ha de ver, ¿verdad? Lo fácil que es llegar a una tienda y llegar y pedir un chip y un celular, y ya funciona, y ya tienes internet, y ya tienes esto, ya tienes lo otro, o sea, ya eres un usuario más, eres un carro más en esta avenida. Carriles, en esta avenida, ajá. Entonces, ya ahorita, o sea, es demasiado y pues se están explorando alternativas, ¿verdad? Lo que es el 5G. El 5G viene fuertísimo y trae muchas soluciones también, ¿verdad? Y que yo creo que es igual como en su momento con IP para la gente que es del lado de telecomunicaciones, ¿no? Que anteriormente era el protocolo de comunicación IPv4, ¿no? Y tenía cierta cantidad de canales de comunicación, o sea, esas direcciones de IP famosas que platicábamos desde un principio, que se te asignan. Y que en determinado momento se dieron cuenta de que tenían que extender la cantidad de direcciones porque los equipos estaban creciendo enormemente, y fue cuando migramos a IPv6, que es donde ya la cantidad de direcciones se fue exponencialmente, ¿no? Y creo que esto va hacia ese sentido, ¿no? También. Así es, y yo creo que yo creo que en unos años va a haber un IPv8. Ajá. Al rato, o sea, al rato va a haber tanto que vamos a seguir migrando, y va a haber tantas comunicaciones, o sea, que vamos a tener que explorar esto, ¿verdad? Ahora tú mencionas, por ejemplo, si nos vamos a lo que era el 1G, 2G, 3G, 4G y ahora lo que es 5G, ¿verdad? Entonces hubo varias compañías en las que ellas crearon, ¿verdad? 1G y 2G, cada quien creó, igual en 3G. En 3G también varias compañías crearon su propio 3G. Pero por ejemplo, ya en el 4G, como que dijeron, ok, necesitamos un estándar todos. Y las compañías como de cierta manera se unieron y dijeron, ok, vamos a hacer el protocolo de esta manera.
Ujú. Pero ahora otra vez en el 5G, cada quien se separó, porque si tú te fijas, Verizon ofrece un sabor de 5G Ok. y T-Mobile ofrece otro sabor de 5G, al igual que Telcel va a ofrecer otro Ujú. de sabor de 5G, ¿verdad? Unos te van a decir, bueno, es que el ancho de banda que tú vas a tener va a ser mayor, Ujú. o el rango va a ser mayor, o esto o lo otro, ¿verdad? Ok. Que son las alternativas, ¿no? Que son las alternativas que son partes del 5G, Ujú. pero si tú quieres un 5G completo, pues vas a tener todo eso, ¿verdad? Ok. Pero No, pues no. eso, si quieres lo dejamos para otra sesión. No, y muy interesante, ¿no? Ya nos aventamos una hora de sesión, pero es un tema muy complejo y muy interesante entender cómo se va creando y se va gestionando, ¿no? Yo encantado, te digo, nos podemos aventar 2 horas de plática como si nada, Ya sé. pero creo que ha sido un tema eh, ahora sí que informativo para muchos, ¿no? De cómo funcionan realmente las cosas y de lo nuevo que se viene también en esto de la comunicación y de la transferencia de datos, ¿no? Entonces, yo creo que a mí no me resta más que agradecerte por compartirnos tu tesis, tu proyecto y nos faltó tiempo para platicar en qué estás trabajando ahorita y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Pero yo creo que por ahí se los vamos a guardar a todos los que nos ven para Claro que una sí. siguiente sesión, ¿no? Después coordinamos otra sesión. Nada más para darles un pequeño preview aquí a la gente que todavía nos está viendo. Ajá. Yo estoy trabajando es una compañía de semiconductores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si quieren saber cómo funciona su celular, cómo funcionan ciertas partes de su carro, cómo funciona la computadora y todo eso, bueno, la compañía para la que yo estoy trabajando, Uh-huh. ellos lo hacen, nosotros lo hacemos. Ok. Entonces, No, perfecto. Entonces, les dejamos ahí el dulcecito para la siguiente sesión que tengamos, ¿no? Así es. Perfecto. Pues, José, te agradezco muchísimo el tiempo. Un gusto estar escuchándote y estar platicando. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Pues, que sigan a José con sus proyectos, que me sigan a mí en las redes sociales. Agradecerles por esta hora que estuvieron aquí conectados. Y pues los esperamos en otra sesión. En mi caso, los espero en otra sesión de Hablemos Digital. Y esperemos próximamente tener otra vez a José platicando, ahora sí, de qué está haciendo ahorita, ¿no? Claro que sí, sería un gustísimo enorme. Saludos a todos, saludos a mi novia, a mi familia, que los están viendo, ¿verdad? Ahorita. Uh-huh. Y agradecerte, maestro. Muchísimas gracias por invitarme y cuando gustes estoy de vuelta. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Y si quieren ver la repetición y lo quieren escuchar, ya saben, ¿no? Está el canal de YouTube y el canal de podcast, ¿no? Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Hijo, buena tarde, ¿eh? Muchas gracias por todo, ¿eh? Sí, nos vemos. Sale, bye bye. Bye.